Y es un honor presentarles ahora el doctor Armando Viera, director del Observatorio Astronómico Nacional de Colombia, doctorado en astronomía, maestría en astronomía, investigador principal de varios proyectos de investigación como núcleos activos de galaxias, código numérico, clúster de computadores con procesos y técnicas observacionales. Su enfoque es incorporar el análisis numérico, el desarrollo e implementación de código en lenguajes de programación planos o mediante el uso de pequeños códigos scripts que permitan la solución a problemas numéricos o de cálculo intensivo requeridos por diferentes campos de la astronomía, la astrofísica y la cosmología. Apasionado por la Luna y todos los programas lunares existentes, lidera un gran proyecto sobre la observación de Colombia. Él nos hablará de la observación de la Tierra, la inteligencia artificial y sus impactos en el conocimiento ancestral. Así que démosle la bienvenida al doctor profesor Armando Viera, director del Observatorio Astronómico Nacional de Colombia. Muchas gracias. Quiero agradecer al comité organizador, a María Fernanda y a todo el equipo de apoyo por la realización de este evento y asimismo a la Universidad del Valle por permitir ser el host de esta actividad académica. Voy a compartir pantalla para poder hacer uso de la presentación y vamos entonces con ella. ¿Me confirman si estamos bien en la presentación, por favor? Sí, perfecto. Sí, señor. Bueno, muy amables y vamos entonces a hablar un poquito sobre estos tres aspectos del conocimiento humano que es la observación de la Tierra, la inteligencia artificial y el conocimiento ancestral y cómo estos tres elementos hoy en día se vinculan de una manera muy fuerte y muy importante para el crecimiento y el desarrollo no solo de la sociedad colombiana, del país como un todo, sino de vincular a estas sociedades, a estas comunidades, a estos procesos que son hoy en día muy importantes para el desarrollo del conocimiento. Mi nombre es Mario Armando Higuera Garzón, como comentaban, soy director del Observatorio Astronómico Nacional y vamos a continuar. Entonces, ¿cuál es el resumen de esta idea? Es reconocer que en el entorno de hoy en día tenemos nuevas plataformas de comunicación y nuevas formas de interactuar con tecnologías que hace unos 5 o 10 años eran no imaginadas. La presencia de ChatGPT, Apple Intelligence, Copilot de Microsoft, Gemini y Google, entre otras herramientas, están abriendo un escenario en el cual la sociedad de conocimiento crece, ahora soportada por una herramienta digital que se va depurando constantemente y que en unos próximos años será elemento fundamental en la toma de decisiones. Y este proceso de ir conectándonos con esas herramientas hace necesario que muchos otros actores, especialmente actores que no han tenido un contacto directo con esas tecnologías, vayan entrando y finalmente se vayan incorporando a proponer, digamos, dificultades, a proponer dudas sobre el proceso del manejo de recursos naturales, pero para obtener respuestas con el acompañamiento de estas tecnologías. Pero para iniciar el proceso y vincular, digamos, esta actividad con el entorno del universo, estoy mostrando esta primera imagen. Aquí es una composición muy interesante en donde se observan en la galaxia, en el entorno NGC 602, que es una región nebulosa, una gran configuración de objetos celestes. No solamente observamos estrellas allí en el entorno de la imagen, sino que observamos regiones con formaciones de polvo, nubes de gas, que son muy importantes para que finalmente podamos hablar de la estructura biológica, de la estructura ambiental del planeta Tierra. Pero también en los bordes, en los extremos de la imagen, se observan los grandes objetos del universo que son las galaxias. Las galaxias forman el gran mundo, el gran conjunto de objetos que forman más o menos unos 100.000 millones de objetos distribuidos a lo largo de todas las dimensiones, de toda la dimensión del universo, en donde tenemos la presencia de esos elementos que finalmente son los mismos elementos que encontramos en la Tierra y que finalmente forman la parte constitutiva de la vida biológica, la vida animal y la vida humana. Ese universo va depurando sus estructuras en sistemas, digamos, llamados las estrellas. Las estrellas tienen una etapa de formación en grandes nubes de hidrógeno que finalmente se compactan y forman estructuras
tipo solar, estrellas tipo solar, pero también estructuras planetarias. Pero finalmente los planetas que reconocemos en los estudios básicos de ciencias básicas, como los del sistema solar, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Mercurio, Venus, etcétera, se forman por elementos que se construyeron en grandes procesos astronómicos como los que presentamos en esta diapositiva. A la izquierda ustedes ven un residuo de lo que es una estrella tipo solar que finalmente culminó su etapa evolutiva en una estrella enana blanca, es una estrella compacta, pero que ha expulsado al medio interestelar, en toda esta zona que vemos con colores muy llamativos, una serie de gases formados fundamentalmente por átomos ligeros, hidrógeno, helio, carbono, nitrógeno, oxígeno, hasta formar núcleo, digamos, nubes con elementos un poco más pesados, pero no con todos los átomos que encontramos en la tabla periódica. Este proceso de generación de átomos pesados se denomina procesos de fusión, pero finalmente tiene que darse una segunda proceso físico muy importante que es para estrellas más masivas que el Sol, un proceso de colapso explosivo que genera una gran explosión y forma todos los elementos con un número atómico mayor al hierro de la tabla periódica que hemos oído mencionar, que tiene en elementos naturales 92 elementos naturales. Esos elementos se han formado, los más pesados, en explosiones tipo supernova y en nubes que se depositan en regiones como la que observamos al lado derecho de la pantalla. Esta es la nebulosa del Cangrejo, que fue una explosión de una estrella supernova en 1057 y que hoy en día vemos esta estructura de gases allí depositada. Y esas gases finalmente se van a seguir condensando para formar estructuras que son los planetas que finalmente eh, tenemos, digamos, reconocidos. En esas regiones donde se han formado nubes, finalmente entonces se van a dar paso a la formación de moléculas básicas. Ya no son los átomos que se formaron en los núcleos de las estrellas, sino que ahora en esas nubes se van a condensar las moléculas y finalmente ellas van a dar lugar a que una molécula fundamental, que es el H2O, y las moléculas de oxígeno y otras se vayan dando en esas regiones para configurar después en lo que es formación planetaria la abundancia de elementos que encontramos. El fundamental, el agua, y en los vecinos más cercanos a la Tierra, a nuestro nicho de vida, tenemos, por mostrar aquí la primera imagen, a Marte, en donde los casquetes en las zonas polares del planeta Marte se encuentran grandes, digamos, agrupaciones de hielo, de agua congelada, y también estudios muy recientes hechos por las naves que han viajado y han depositado sus instrumentos en la superficie de Marte, se han encontrado nichos de agua habitó o que estuvo condensada en algunas zonas y que se prevé que en zonas, digamos, subterráneas pueda contener algunos reservorios de agua. Igualmente en la Luna, la imagen que tenemos en la parte inferior, en el polo sur, se han encontrado, digamos, vestigios de abundancia de agua. También allí podemos de pronto encontrar agua en forma de hielos y va a ser un punto fundamental porque el proceso de llevar naves a la Luna y llevar sistemas, digamos, estaciones de trabajo y personas a la Luna va a requerir de que tengamos fuentes de agua disponibles y esta zona del Polo Sur es uno de los, digamos, regiones más cercanas. La exploración lunar está ganando un gran impacto en estos últimos años y se prevé que al 2040-2050 tengamos personas viviendo allí en la superficie de la Luna y no los elementos de vida como el agua o alimentos van a estar permanentemente siendo transportados desde la Tierra hacia la Luna, sino que van a utilizarse parte de lo que se encuentre en la superficie, como son estas reservas posibles de agua en el polo sur lunar. ¿Qué nos lleva esto entonces en nuestro proceso de identificar cómo en el universo se producen los elementos fundamentales para tener la vida? Pero ya en torno a lo que es la Tierra, tenemos un objeto que es fundamental para la Tierra, que es el Sol. El Sol, como lo estamos viendo en la imagen a la derecha, es un gigantesco objeto de gas fundamentalmente compuesto por hidrógeno, cuyas dimensiones, si se compara con la Tierra, que es el objeto del pequeño disco azul que se ve allí, son
muy grandes. Es decir, tenemos una estructura gigantesca que provee a través de los procesos de fusión, de transformar el hidrógeno en el siguiente componente pesado, que es el helio. Ese proceso de fusión deja un residuo que es energía que finalmente escapa y inunda, ese campo de radiación inunda el sistema solar. Para comparar, el Sol también tiene en un momento dado procesos de eyección de masa coronal. Aquí vemos en la imagen una nubecilla, digamos que parece muy inofensiva, pero si comparan el tamaño de la nube con el tamaño de la Tierra puesto a escala, tendríamos casi que 4 planetas Tierra ubicados dentro de esa eyección coronal. Ella, pues se dissipará en el espacio, pero también podrá causar en un momento dado algunas dificultades en la Tierra si finalmente la alcanzara. Pero nosotros tenemos como planeta una protección frente a este campo radiativo del Sol, que es el campo magnético terrestre, como se observa en la imagen a la izquierda. Este campo magnético terrestre tiene el poder de desviar esta radiación que proviene del Sol hacia la Tierra y produce, digamos, que se atenúe el proceso radiativo de una manera muy importante, lo redirecciona hacia los polos, hacia las regiones polares, y parte de los efectos de esa interacción del Sol con la Tierra se ve en algunas regiones altas, bien altas de la superficie de la Tierra o bien bajas, hacia el norte o hacia el sur, en regiones que en efectos conocidos como las auroras boreales, que son imágenes muy interesantes, fantasmas que se observan en la atmósfera terrestre producidas por la interacción de esa radiación que proviene del Sol, que es redireccionada por el campo magnético terrestre, que finalmente entra en las zonas de latitud alta o latitud baja y forman estas figuras. Este es nuestro campo protector. Si no tuviéramos el campo magnético terrestre, no podríamos tener vida en la Tierra, pero si no tuviéramos el Sol, tampoco tendríamos la energía para todos los procesos que vamos a encontrar en la Tierra. Aquí entra un poquito dentro de la estructura de la física lo que está pasando. El Sol emite radiación y emite radiación en lo que llamamos el espectro visible, porque nuestros ojos, los ojos humanos, se han adaptado a observar el espectro de radiación del visible, que va desde unos 400 nanómetros, que es el color violeta, hasta unos 750 nanómetros, que es el color rojo, apuntando ya hacia el infrarrojo. Nuestros ojos son detectores especializados que miran toda esta gama de colores, desde el rojo hasta el violeta, también reconocidos por la dispersión que se produce en la atmósfera de pequeñas gotas de agua y que forman el arco iris. Es el mismo espectro del arco iris que cubre este rango. Pero este espectro es pequeñito. El campo electromagnético se expande desde regiones que van de ondas de radio, aquí mostradas por el cursor hacia el lado derecho de la pantalla, hacia la región de las microondas, el infrarrojo, el visible, ultravioleta, rayos X, rayos gamma, rayos cósmicos. En la medida que avanzamos hacia la izquierda del espectro de radiación, el espectro electromagnético, los rayos X, rayos gamma, son mucho más energéticos que las ondas de radio que también se pueden generar, pero el origen, la base conceptual, tanto de las ondas de radio, el infrarrojo, el visible, ultravioleta, rayos X, rayos gamma, la base conceptual son oscilaciones de campos electromagnéticos que viajan a través del espacio a velocidades cercanas a la luz. Un tercer elemento que que es bueno mencionar acá es que el Sol emite la energía que permite la vida como tal. También emite chorros de partículas que son desviadas por el campo magnético y que nos protegen digamos, quemar, digamos, o alterar la estructura física de células y demás elementos orgánicos. Pero la misma atmósfera de la Tierra es otra capa protectora. La atmósfera de la Tierra es un mar de aire que nos atenúa una componente de esa radiación solar que finalmente no nos llega hasta la superficie y que finalmente permite que la diversidad biológica, la diversidad en plantas, en fauna y los seres humanos puedan vivir sobre la superficie de la Tierra. Finalmente, o en este entorno, el campo de radiación es gobernado por la física. Y en ello tenemos que hay una ley fundamental, que es la ley de Planck,
o ley de radiación de cuerpo negro, que describe el comportamiento de la radiación y cómo ésta interactúa con los diferentes sistemas. En función de la temperatura a la que se encuentre un objeto, asimismo tendrá un campo de radiación. Si la temperatura es muy alta, aquí en la parte izquierda de la figura tenemos estas curvas que están indicando valores mayores de temperatura. En ese sentido, entonces, el campo de radiación será más intenso. Nos iremos moviendo hacia la región del ultravioleta y rayos X. Pero en la medida en que la temperatura va bajando, el campo de radiación de los objetos es más frío, como vamos viendo en las imágenes de la derecha, aquí para objetos a 3000, 2000, 1500 Kelvin, o cuando nos vamos moviendo a temperaturas de 373 Kelvin, que fundamentalmente es el punto de ebullición del agua, medido en escala Kelvin, o 310 Kelvin, que es fundamentalmente la temperatura a la que más o menos está el cuerpo humano. Nosotros, como objetos que estamos a una cierta temperatura, emitimos un campo de radiación igual que las estrellas, igual que el Sol. La diferencia radica en que el campo de radiación del cuerpo humano está en el infrarrojo, emite en el infrarrojo, es muy débil, pero lo percibimos al intercambiar las manos entre diferentes personas, sentimos la diferencia de calor y de temperatura al estrechar la mano, pero esa emisión es en el sentido de la física como tal, equivalente o es del mismo, se forma o tiene las mismas propiedades que la emisión formada o emitida por el Sol a una temperatura mayor. Y así llegamos a temperaturas muy bajas, que es digamos, perfil de temperatura de microondas de la radiación de la gran explosión, los residuos de la gran explosión, que está más o menos a 3 Kelvin. Es decir, los sistemas en el universo que están atados a una temperatura tienen una radiación de cuerpo negro y se encuentran en equilibrio. Y eso es una idea fundamental. Los sistemas deben estar en equilibrio para mantener y garantizar procesos, digamos, de desarrollo de estructuras que pueden ser ya estructuras biológicas, estructuras que forman ya seres más evolucionados como animales o seres humanos. En ese sentido, la vida depende de estos elementos. Primero, de las fuentes de energía, que el Sol es nuestra mayor fuente de energía cercana. No hay otro objeto que nos provea la energía para mantener toda la biodiversidad de la Tierra, pero la Tierra como tal es un receptor de energía, pero también tiene sus sistemas de salvaguarda para evitar que esa radiación finalmente no permita que la vida se dé lugar. Hemos dicho, el campo magnético terrestre, la atmósfera terrestre, y bajo ese entorno la vida florece enriquecida por los átomos y moléculas que se formaron en las estrellas hace millones de años atrás y que hoy en día se condensaron en el sistema planetario, el sistema solar, del cual la Tierra es uno de sus componentes. En esta imagen, que es de caño cristales, lo que quiero resaltar es la belleza finalmente que se condensa de estos fenómenos del universo, de estos fenómenos astrofísicos que nos llevan ahora a un entorno nuevo que es la biodiversidad y la vida sobre la superficie de la Tierra. Y en esto entonces vamos a centrarnos en nuestros, digamos, elementos más cercanos, que es eh, Colombia, que está ubicada en el continente sudamericano, y cómo parte de los procesos de clima se desarrollan porque tenemos esas fuentes biológicas activas muy poderosas. Y que traigo a colación aquí, entonces, el fenómeno conocido como los ríos voladores, que finalmente es un fenómeno que reúne esos elementos de tener energía proveniente del sol que modula los procesos de condensación y vaporización del agua en el mar y que finalmente esa evaporación de las aguas del Atlántico forma nubes que finalmente también se desplazan hacia el continente sudamericano, pero que son alimentados también esos procesos de vaporización por la emisión de vapor de agua proveniente de toda la gran riqueza arbórea que se encuentra en la región del Amazonas. En la región del Amazonas cubre una gran parte de los países del continente sudamericano. Probablemente Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay no entran en este escenario de la selva amazónica, pero todos los demás, con su riqueza arbórea, generan vapor de agua que finalmente forman nubes que se desplazan a lo largo de todo el continente y que después depositan estas cantidades fuertes de agua en los Andes, en las regiones montañosas.
Las estimaciones muestran, como nos muestra esta diapositiva, que un árbol es capaz de generar 500 litros de agua y en esa medida, si tenemos un promedio, una estimación de unos 500 millones de árboles en la selva amazónica, estos producirán 250.000 millones de litros de agua que se van moviendo a través de estas nubes para finalmente condensarse en lluvias a lo largo de todo el continente. Por eso la importancia ahora de cómo estos elementos deben ser cuidados y protegidos, porque de ellos va a depender finalmente los recursos de agua que son necesarios para la vida. Pero también viene aquí otro problema importante a tener en cuenta, y es que los procesos productivos en la Tierra requieren de fuentes energéticas, y las fuentes energéticas juegan hoy un papel fundamental para garantizar que los sistemas biológicos se mantengan, pero que también los sistemas de producción y de industria se mantengan. Y ese es un conflicto, digamos, de intereses entre las necesidades energéticas para producir todos los elementos de la industrialización, maquinaria, vehículos, sistemas de comunicaciones, hasta nuestros celulares, los computadores, requieren de energía, pero también la naturaleza requiere energía y cómo hay que hacer un balance muy sensato para no debilitar una fuente de energía hacia una línea de producción y eliminar, digamos, otra. Aquí están las 4 principales, o 5 principales: el carbón y petróleo, que es el más utilizado hoy en día; la energía nuclear, que es muy limpia, pero también tiene un proceso de residuos, digamos, atómicos, que son difíciles de manejar, y eso implica un problema también hacia las generaciones futuras; la energía solar, que vuelve y retoma las propiedades de transformar esos fotones que vienen del sol en corrientes eléctricas o sistemas que permitan finalmente mantener actividades, digamos, productivas; la energía hidráulica, la cual Colombia es un fuerte proveedor de sus represas; y la eólica, la cual no ha avanzado fuertemente. ¿Por qué es necesario balancear esto de energía hoy en día? Porque la inteligencia artificial, ya entrando en el tema, siguiente tema que nos une en esta conversación, requiere de fuentes de energía. Y sistemas como el ChatGPT resultan ser hoy en día grandes conglomerados de computadores que le están respondiendo de manera instantánea a las solicitudes hechas por cientos de miles o millones de personas al día, preguntando sobre diferentes inquietudes y esperando respuestas de esta estructura de ChatGPT, que es uno de los sistemas de inteligencia artificial. Ya mencioné en la primera diapositiva que tenemos muchos sistemas de inteligencia artificial. Proveer energía, esto va a ser una primera discusión. ¿Cómo vamos a sostener esta infraestructura computacional con base en las fuentes energéticas? Y esa es una discusión que abre ahora la posibilidad de que sean independientes a las fuentes de carbón y petróleo, o sea, que sea otra fuente. La eólica puede ser una parte, pero no tiene la gran capacidad de sostener sistemas de cómputo de alta intensidad y de alta demanda como estos. La hidráulica puede ser, la energética, la energía proveniente del sol puede aportar, pero hoy en día apuntan mucho hacia la energía nuclear, porque ella puede tener una gran cantidad de energía basado en elementos radioactivos, pero tiene los problemas a futuro. Esta va a ser una de las discusiones que se va a plantear en el futuro cercano, en los próximos años, es cómo se garantizan fuentes de energía para la inteligencia artificial. Y entramos que la inteligencia artificial hoy en día nos está envolviendo por todas partes. Aquí estamos mirando en esta diapositiva del orden de 8 empresas de las principales que producen elementos de inteligencia artificial, y que cada día van a ir creciendo en la medida en que más demandantes soliciten información a estos sistemas de inteligencia, y en la medida en que también se vuelvan más especializados. Hoy en día, la inteligencia artificial está en sus primeras etapas, responde y une en sus respuestas un conocimiento que ella ha aprendido, también recurre a las bases de datos, pero en la medida en que esto se vaya sofisticando, se prevé que en unos 5 años ella va a ser capaz de dar respuestas muy claras y directas a problemas sociales, humanos o medioambientales, que no se pudieran haber hecho sin un intervalo de unos 8 o 10 años. Y en 5 años tendremos respuestas directas. Todas ellas están disponibles, algunas son de libre acceso, otras son pagando como tal, pero se hace necesario ir explorando estas posibilidades, porque van a ser el elemento de trabajo fundamental para todas las personas en los próximos años.
También hay que formar talentos en la construcción de problemas que puedan ser atendidos por la inteligencia artificial o también crear módulos de inteligencia artificial. En Colombia hasta ahora estamos empezando a ver este problema como algo necesario que se debe colocar dentro de la educación formal universitaria, pero hay instituciones como en China, que muestro aquí este caso en comparación, en donde tienen una academia perfectamente establecida para todos los procesos de inteligencia artificial. En ese sentido, entonces, es fundamental que también los académicos empiecen a mirar estos procesos y empiecen a modelar o a mover sus pensos académicos hacia el entorno donde la inteligencia artificial soporta la actividad académica de investigación y de extensión. Ahora, con respecto a nuestros pueblos indígenas, no estamos partiendo de cero, ya existen trabajos que apuntan a ver el impacto que tiene estas tecnologías, el acceso a estas tecnologías o el no acceso a estas tecnologías al desarrollo de la visión, las perspectivas de vida, los sistemas de abundancia y de manejo de recursos naturales de las poblaciones indígenas. La UNESCO tiene ya digamos, documentos de referencia en los cuales se ve la importancia de la ética y del cuidado del uso de estas herramientas para no afectar la forma en que otras comunidades que no están dentro del entorno científico de Occidente o de las grandes potencias, sino que están localizadas en regiones como el Amazonas o como en África o como en Asia, encuentran un soporte en la inteligencia artificial y no que ella sea algo que los inunda y es una colonización, una conquista, digamos, de nuevo, una segunda conquista para estas poblaciones. En este libro de ética, la inteligencia artificial, es escrito por Gabriela Ramos, directora de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO, ya puntualiza sobre ese problema. Y también trabajos de investigación que están realizando en Perú, en México, en Colombia, apuntan a ver esta inteligencia artificial como una oportunidad que, sin, que destruya los elementos nativos de lo que es la vida de comunidades ancestrales, sí les permita crecer y avanzar en el desarrollo de toda la sociedad planetaria, pues todos formamos parte del planeta Tierra. Para mostrar finalmente dos aspectos interesantes, si utilizamos la herramienta de inteligencia artificial y le hacemos unas consultas muy sencillas, ¿qué nos respondería ella? Una primera presentación que tengo aquí es, ¿cuál es, ¿qué piensa la IA del cambio climático? Ella, basado en el modelo de aprendizaje que ya ha construido, esto es ChatGPT, nos responde que la inteligencia artificial puede contribuir al cambio climático en modelamiento y predicción, es decir, entender que al manejar gran volumen de datos puede hacer predicciones en un futuro de lo que pueden ser cambios en patrones climáticos que, como hoy en día el cambio climático es real y sentimos efectos en cambios bruscos de épocas de verano que ya no son verano, épocas de lluvia que ya no son lluvias, y esos cambios se pueden modelar a través del tiempo y las bases de datos las puede revisar de una manera muy buena la inteligencia artificial. Manejar la eficiencia energética, es decir, cómo va a hacer un balance entre todas estas fuentes que hemos comentado, cómo fortalecer una agricultura sostenible que proteja ciertas zonas y no permita desforestar, digamos, zonas del, en nuestro caso, los llanos y la selva para evitar que se pierdan elementos de protección del medio ambiente, transporte inteligente, desarrollo de energías renovables, la energía solar, la energía eólica son elementos de referencia que hay que seguir avanzando. Manejo de residuos como tal es otro elemento importante. Lo otro es qué piensa la I de las comunidades ancestrales y cómo se puede vincular. En ese sentido, entonces, tengo una consulta que le hice a ChatGPT preguntándole cuál es la forma en que la inteligencia artificial ve las comunidades ancestrales y cómo puede servirles a ellas. Entonces hay 4 elementos aquí fundamentales. Primero es que debe ayudar a preservar sus lenguas maternas, sus lenguas propias, es decir, que no sea
absorbido completamente sus formas de comunicación por el español o por otras lenguas, sino que logran sobrevivir y que genere una historia de las lenguas indígenas. En salud y bienestar, a través de procesos de telemedicina y análisis de comportamiento y datos de salud. En educación, adaptada al entorno de donde estas comunidades viven, al desarrollo económico y turismo sostenible, y utilizar más que económico la palabra la abundancia, el desarrollo de las abundancias que se viven en estas zonas de las regiones selváticas en Colombia, Brasil, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, etcétera. Protección del territorio y del medio ambiente, como entender las formas en que ellos manejan la gobernanza y la autonomía, la conservación de la tradición oral y el conocimiento ancestral, que es muy propio de estas comunidades, su empoderamiento y demás elementos. Es decir, ya en una consulta simple, la inteligencia artificial nos da puntos de referencia en los cuales hay que trabajar de una manera muy sistemática y que sean las mismas comunidades las que construyan estos elementos de desarrollo y de trabajo. Volviendo a nuestra presentación, finalmente entonces quisiera dejar una frase que construí en el proceso de desarrollar esta conferencia, y es esta. En los procesos de aprendizaje automático en constante crecimiento por la inteligencia artificial, ella redescubrirá lo que los saberes ancestrales han conocido desde hace mucho tiempo. El planeta, sus sistemas y la vida están conectados de manera holística. En esa dirección, tanto el planeta como todos sus miembros son sujetos de derechos frente a la inteligencia artificial. Muchas gracias y bueno, quedo pendiente si hay algunas preguntas. Muy amables.